Hola, ¿cómo estás? Soy Arturo Medina y te doy la bienvenida a este canal de testimonio. Gracias por estar con nosotros. Es necesario que te diga estas palabras. Si tú tienes un testimonio y todavía no le dices al mundo lo que Dios hizo en tu vida, estás desperdiciando el tiempo. El tiempo se pasa volando y tú la estás pensando si das o no das tu testimonio. Este canal es para que llames o mandes un mensaje. Grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a miles de personas. Dios ya hizo su obra en tu vida. Ahora es el momento de que tú hables. Él estará esperando a que tú les digas a los demás que está vivo. Ahí está el número de teléfono, por favor apúntalo, llámanos o mándanos un mensaje para que grabemos tu testimonio. No te me duermas porque el Señor te está esperando. Bueno, prepárate para escuchar este precioso testimonio. Adelante, comenzamos. Hola mis queridos hermanos, bueno pues ya estamos listos aquí para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Colombia y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Yaira. ¿Cómo está, hermanita Yaira? Bien, gracias a Dios, bendecida por el Señor. Muy bien, hermana. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Bueno, mi nombre es Yaira Jiménez y actualmente es Yaira de Jesús, un nombre que me puse mi madrina cuando empecé los caminos del Señor. Tengo 3 hermanos. Soy madre de 2 niños. Soy de Colombia, Cartagena. Actualmente vivo en Cartagena y soy de Pueblo Nuevo, Bolívar. Es un pueblo que queda en el departamento de Bolívar, Cartagena, cerca de Cartagena. Muy bien, hermana. Bueno, ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Yaira antes de conocer a Jesús y cómo es que usted tiene ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, Yaira antes de conocer a Jesús era una joven. Yo era una persona que me gustaba mucho divertirme, las fiestas, estar con amigas. Esperaba los fines de semana para salir a divertirme, a rumbear, como dicen acá en Colombia, rumba, trago. Era una persona, yo reconozco que era una persona muy rebelde con mis papás, sobre todo con mi mamá. Mi mamá me decía, no cojas por ahí, y yo trataba de llevarle la contraria siempre a mi mamá, como todo adolescente. Era muy grosera. Gracias a Dios nunca dije malas palabras de mi boca, pero sí groserías que hacían entristecer mucho el corazón de mi madre, y yo en ese momento no lo entendía. Entonces, pues, a raíz de esa situación, quedé embarazada de mi primera hija a los 21 años de edad. Salí embarazada madre, empecé a ver una relación con el papá de mi hija, pero él me abandonó en el momento que yo más lo necesitaba. Me dejó con la niña de recién nacida. Me tocó a mí sola pasar toda esa situación. Después de eso, que tuve a la niña, yo a raíz de la dolor que llevaba en el corazón, porque era un dolor, una herida de todo lo que él me hizo, rechazos. Él me andaba con mujeres y yo todo eso lo recibía embarazada de la niña. Yo tenía mucho dolor en el corazón, me llené de odio, y el odio es algo muy feo. Me llené de ese sentimiento tan horrible que era el odio. Yo empecé a tener odio por esa persona, pero a la vez lo amaba. O sea, lo amaba con el corazón, pero a la vez tenía resentimiento y todo lo que él me había hecho. Y, en fin, entre esas cosas, yo cuando él me dejó, que se burló de mí, de mis sentimientos, yo me refugié más en el alcohol. Mis penas las desahogaba en el alcohol, pasaba con las malas, me empezaba a juntar, como dice acá en Colombia, con malas amistades, que las malas amistades no llevan a nada bueno. Entonces me llevaban el alcoholismo, el alcohol. Y yo por un punto me estaba volviendo alcohólica, porque yo para pasar las penas, lo que hacía era tomar, porque yo decía, tomo y esa era felicidad para mí. Pero qué va, al día siguiente
después de la parranda, pues estaba peor todavía, porque más vacía, más dolor en mi corazón. Era una persona totalmente a las cosas de Dios y principalmente a la Iglesia Católica. Yo siempre decía, pues en ese tiempo, en mi ignorancia, yo decía, si alguna vez busco de Dios, lo busco en la Iglesia cristiana. Y yo no creía en la Virgen María, yo decía que eso era una idolatría. En la Iglesia Católica eran unos idólatras, yo le decía así. Y en ese momento me conocí con una amiga, era cristiana, es cristiana en ese tiempo, es cristiana, ella me habló de la palabra de Dios. Yo empecé a asistir a una iglesia cristiana, pero yo notaba que yo iba a esas iglesias, pero yo notaba que yo decía, pero yo estoy acá, pero sigo siendo un vacío en mi corazón, o sea, no me lleno, no sé por qué no me lleno y sigo cayendo otra vez en lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, pues sí, con el pasar del tiempo me alejé de las iglesias, acá en Cartagena, fui a varias iglesias y como ninguna me llenaba y no encontraba ese apoyo, porque no encontraba apoyo en los hermanos de allá. Yo iba a las iglesias, pero para mí era como un lugar como que hora de alabanza y un rato de oración, y ya no sé, no sentía como una fraternidad en las iglesias cristianas. Entonces, pues, claro, entonces en ese momento, pues yo me alejé de las iglesias cristianas y seguía otra vez en el mundo del alcohol. Luego le di una oportunidad porque seguí enamorada de él, al papá de mis hijos, y en esa oportunidad que yo le quise dar a él, vuelvo y quedo embarazada del segundo niño, que hoy en día tiene 8 años. Me pasó la misma historia, él jugó conmigo, me dejó sola, el embarazo, y rechazos, baja autoestima. Yo me sentía poca cosa, me sentía que había perdido mi dignidad. Entonces, en fin, volví otra vez a repetir la historia, me refugié con el alcohol, tuvo otra pareja, también me pasó lo mismo, jugó con mis sentimientos, mi mamá peleando con mi mamá en contra, porque yo le decía a mi mamá, ay, déjeme hacer lo que yo quiera, no se mete en mi vida, déjeme ser feliz. Y yo en ese tiempo no notaba que mi mamá estaba sufriendo por todo lo que yo le decía. Yo le decía porque mi mamá me decía que no estuviera con esa persona porque esa persona me estaba haciendo daño. Me decía que no andara con esas amistades y yo pues seguí por llevarle la contraria a mi mamá, porque yo pensé que esa era vida, que esa era felicidad, y no le hacía caso a mi mamá. Me iba a parrandear, a rumbear, y me importaba dejar a la niña sola y irme con las amistades, y dejaba a la niña, y mi hija me decía, mamá, no te vayas, mamá, quédate conmigo. Y yo no, no visualizaba el daño que le estaba haciendo a mi hija, y me importaba, y me iba a rumbear con mis amigas porque yo pensé que esa era pues la felicidad. Después de ese tiempo, llegó un momento de mi vida fue donde verdaderamente yo conocí al Señor, conocí verdaderamente a Dios. Cuando en ese tiempo mi hermana menor, ella asistió a un retiro. Acá en Colombia hay y esa comunidad está en todas partes del mundo. Hoy en día está en varios países, se llama Lazos de Amor Mariano. Y mi hermana había asistido a un retiro en Lazos de Amor Mariano y me dijo, te voy a invitar a un retiro. Y dice, no, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con la Iglesia Católica, son unos idólatras, yo no quiero saber nada. Y mi hermana en ese tiempo, después que vino a su retiro, ella empezó a colocar canciones de la Virgen, y yo me daba rabia, me molestaba, decía, ay, qué idolatría, y no, yo no quiero saber nada de la Virgen. Y mi hija, yo notaba que mi hija desde muy pequeña, ella decía, no, mamá, María Auxiliadora. Y yo le decía a mi hija, ¿qué? No seas idólatra. Y mi hija, yo le decía a mi hija, te voy a llevar para el culto, para los hermanos cristianos. No, mamá, vete tú sola, que yo me voy para mi misa con mi tía. En ese tiempo, pues ya pasar el tiempo, yo acá en mi trabajo, yo siempre empecé a trabajar en la capilla de acá en mi trabajo con un sacerdote. Y yo sí notaba, o sea, mi ignorancia, yo decía, hey, pero ¿por qué el padre cuando los jueves en la mañana que hacía oración en ese tiempo, adoración, hora santa, yo decía, yo pues
yo decía, padre, yo lo voy a acompañar aquí porque no llegaba, o sea, no llegaba en ese tiempo ninguna persona, ningunos feligreses. Y yo decía, padre, yo lo voy a acompañar para que usted no esté solito. Y yo me quedaba ahí. Pero yo decía, yo después que salía, me arrodillaba ahí delante de la custodia, yo decía, pero porque yo siento esto en mi corazón, siento un frío, un caliente, y siento ganas de llorar y no se me paran las lágrimas. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? O sea, yo ignoraba que era Jesús que estaba ahí. Y yo le decía, padre, imagínese que cada vez que yo me arrodillo, yo siento algo en mi corazón, unas ganas de llorar y no me contengo. Y el padre me decía, es que usted todavía no cree. Y entonces yo siempre trataba de preguntarle al padre, ¿qué es la Virgen? ¿Quién es la Virgen María? ¿Por qué ustedes adoran tanto a la Virgen? Pero yo trabajaba con el padre, pero estaba lejos de las cosas de Dios, de la iglesia. Y en ese tiempo, bueno, y un día yo me acuerdo que yo le pedí al Señor, muéstrame la verdad, muéstrame qué es esto que estoy sintiendo acá en esta iglesia, muéstrame, Señor. Y me doy cuenta que en ese tiempo, bueno, ese mismo día que yo me arrodillo, dice el padre, niña Yeira, hágame un favor, vaya ya de la señora Carolina y lleve las flores que son para la misa. Yo fui porque fui a obedecer la orden que el padre me dio. Voy a llevar las flores. Cuando yo voy a llevar las flores, entro a la casa de la señora Carolina y ella me dice, está en su televisor, está puesta una prédica del padre Wilson Salazar, un sacerdote exorcista de acá de Colombia. Y decía, la verdadera fe. Y todo lo que él decía era basado en la palabra de Dios. Y yo quedé como, wow, Dios mío, yo vine a buscar yo te hice una pregunta y tú me diste una respuesta enseguida, inmediatamente, Señor. ¿Qué es esto? Y yo me quedo así en la puerta de la casa y la señora me dice, venga, adelante, siéntese y escuche la prédica. Yo, sí, señora, y me puse a escuchar todo, donde hablaba de la Iglesia Católica, el origen de la Iglesia, cuando Jesús le entregó las llaves a Pedro, que Pedro fue el primer papa. Yo eso lo desconocía porque eso pues no sabía nada de mi iglesia. Y empezó el padre a hablar. Y yo quedé, wow, cuando vine acá le dije, padre, imagínense lo que me pasó. Que yo fui y le conté al padre lo que había sucedido y me dijo, usted todavía dudaba. Padre, qué maravilloso. A partir de ahí, de ese momento, yo empecé a venir a escuchar la Eucaristía todos los días, porque la Yeira de antes de ese momento era que a mí no me gustaba la misa, me parecía aburrida, me daba sueño, y a veces me sentaba a acompañar al padre porque yo decía, el padre está solo, no llegó nadie, voy a quedarme para escucharlo, para ayudarle a leer por lo menos. Y a partir de ese momento que yo tuve el encuentro, escuché esa prédica, empecé a vivir Eucaristía, a sentarme en la misa, a empezar a escuchar la palabra de Dios, pero no comulgaba. Después de ese tiempo, mi hermana me invita a un retiro de la Santa María. Caigo en una depresión. Empiezo a caer en una depresión. Fue algo tan horrible. Empecé a vivir una depresión. Escuchaba voces que me hablaban y me decían, quítate la vida, tú no vales nada, tu vida no tiene sentido. En ese momento yo empecé a caer en una depresión. Yo no podía mirarme al espejo porque yo me encerré en sí misma, no quería hablarle a nadie, no quería que nadie me miraba. Y las voces me decían, mátate, quítate la vida, tú no vales nada, mátate. Yo intentaba, pero Dios en su infinita misericordia, cuando yo intentaba hacer algo contra mi vida, el Señor mandaba a alguien. El Señor en ese momento yo veía que alguien, en ese momento que yo intentaba hacer algo, alguien me llamaba por teléfono o alguien pasaba en el momento. Una vez me acuerdo que en ese momento yo a lo que era me decía, mátate, quítate la vida, tú no vales nada. En ese momento vienen unas primas mías de retiro de la Santa Mariano, y yo veo que ellas vienen con un cambio de vida diferente. O sea, se fueron unas y vinieron otras. Entonces yo dije, hey, ¿qué es lo que hacen en ese retiro, en ese lugar? Porque estas pelas se fueron, el jueves se fueron de aquí siendo una persona y hoy regresan con el corazón quebrantado. ¿Qué es lo que hay ahí? Yo dije, yo voy ahí, pero voy a ir de curiosidad. Y le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Dame la boleta de retiro, que yo voy a vivir ese retiro.
Me fui a vivir al retiro. Fueron 4 días de gloria. El primer día que yo volví al retiro, me acuerdo, yo le dije a la misionera que en ese momento estaba sirviendo, que hoy en día es mi madrina, le dije, yo me quiero ir de aquí, yo estoy aburrida, esto no es para mí, yo me quiero ir, porque algo me decía que me fuera, que me fuera. Y yo me quiero ir. Me acuerdo que la misionera sonriente me dijo, si te quieres ir, mira, ahí está el camino para que te vayas. Y yo volteo y eso estaba oscuro, era una finca, lejos de la ciudad. Yo dije, bueno, está bien, ya yo no me voy. Pasar el tiempo, viví 4 días de gloria en ese retiro. En ese retiro cambió el Señor mi vida. En ese retiro el Señor me sanó. Fue un proceso, empezó el proceso de sanación, de liberación, de perdón, porque ahí fue empezó mi proceso. Y entonces, ¿qué pasó? Que ahí ahí pasó algo maravilloso. Que esta mujer que está aquí hablando, que decía que la Virgen María, que era idolatría a la Iglesia Católica, que la Virgen María no había que hacer que no había que venerarla, que todas esas cosas, que rechazaba a la Virgen María, y yo me fui a ese retiro rechazando a la Virgen. Cuando llega el último día de retiro, había un encuentro con Nuestra Señora, me llegó un mensajito que me entregó un misionero y me dicen, mi hijo y yo te estábamos esperando. Era un mensaje de la Virgen, ese mensaje tocó mi corazón, yo empecé a llorar. Yo le dije, madre, perdóname por rechazarte, pero hoy te acepto como mi madre en mi vida, mamá. Y ahí empecé a tener el encuentro con nuestra Madre María y empecé a aceptarla en el corazón. Después que yo vine de retiro, volví a mi casa. La lucha fue más fuerte. Me empezó pues el momento de la depresión, empezó a atacarme más fuerte las voces, y yo era una lucha que yo tenía en mi trabajo porque me atacaba, que me decían, mátate, quítate la vida, tú no vales nada. Yo trabajaba en un edificio de 4 pisos y yo intentaba tirarme ahí. Las voces me decían, llega hasta allá arriba e intenta matar, tírate. Cuando yo intentaba tirarme de ahí, algo me decía, no lo hagas, tus hijos. Pero yo no entendía el momento que era la voz del Espíritu Santo que me decía que no lo hiciera. Después de eso yo me refugié en la emisora Minuto de Dios, y esa era mi dosis diaria. Toda hora la emisora es el Santo Rosario. Empecé a hacer mi Santo Rosario con devoción. A la misionera que conocí allá se convirtió en mi madrina de confirmación. Y ella ha sido mi ángel, ella me empezó a apoyar en oración, me llamaba cada rato, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo has pasado? Y yo me acuerdo que estaba escuchando una prédica de la emisora Minuto de Dios, y el Padre, el Señor me habló a través del Padrecito que estaba ahí dando la prédica, y me dijo, mujer, tú que estás escuchando, hoy el Señor te dice que vas a volver a sonreír, vas a volver a estar otra vez con tu familia. Tu vida va a cambiar y va a ser la misma de antes. Yo digo, wow, esto es para mí, Señor, porque eso tocó mi corazón. Esto era, lo recibí. Y así fue. En el pasar del tiempo, yo recibo esa palabra de Dios, mi vida empezó a cambiar. Recibí una liberación fuerte. Ya esos espíritus inmundos dejaron de atormentarme y empezó mi proceso con el Señor y la Santísima Virgen María. Empezó mi proceso, que fue la consagración. Soy consagrada por gracia de Dios a Jesús por medio de la Santísima Virgen María. Y empecé mi proceso, me consagré. Empecé a prepararme para ser misionera de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Empezó mi proceso de misionera. Empecé a servirle al Señor. Y el Señor me ha ido mostrando tantas cosas. Y yo decía, bueno, Señor, muéstrame dónde quieres que yo te sirva y cómo quieres que yo te sirva. Sabemos que el caminar del Señor no es fácil, es duro, pero Dios nos va dando la gracia, y nos va dando la gracia de ir renunciando y de ir dejando todo aquello que nos va apartando de su gracia. Entonces, cuando empezó mi proceso de consagración de Lazo, tuve muchas luchas, muchas luchas como de no seguir, pero con la oración de los misioneros, de mi madrina y de mi hermana, que mi hermana fue el canal que el Señor utilizó, el puente, para que yo llegara
para que lo conociera él y a la Santísima Virgen María. Después de eso, cuando yo le pedí perdón a mi mamá, le pedí perdón a mis hijas, a mi hija porque la he dejado sola mucho tiempo, me fui alejando de muchas malas amistades, el Señor me fue quitando todo, me quitó malas amistades, el Señor me puso de regalar buenas amistades que hoy en día son mis hermanos en Cristo, porque es que el Señor hace cosas nuevas, porque el Señor le quita a uno y le da el doble. Tengo amistades que, mejor dicho, esas amistades que me llevaban al trago, ya no está. O sea, hoy en día me hablan, pero no hola, hola, pero como empezaron a alejarse de mí, porque cuando ellas me decían, vamos a tomar, me decían, no, voy para la comunidad. Hey, pero vamos para Tápate, no, voy a hacer el rosario, ven, te acompaño, vamos a hacer rosario. Entonces ellas mismas se fueron alejando de mí. Y yo empecé una nueva vida en Cristo, porque como la palabra nos enseña, cuando nacemos en Cristo somos nuevas criaturas y todas las cosas pasaron. Y el Señor hizo un cambio en mi vida que, mejor dicho, sanó esa herida, ese dolor que había en mi corazón por el papá de mis hijos. Yo lo perdoné de corazón. Yo llevaba con ese dolor 10 años, con ese dolor, cargando ese dolor. Y yo solté todo eso, lo perdoné de corazón, perdoné a todas las personas que me hicieron daño. Yo también pedí perdón. Y le pedí al Señor que me diera la gracia de pedir perdón, porque a veces nosotros caemos en la soberbia de que no, a nosotros es que nos deben nosotros no tenemos que pedir perdón. Al contrario, tenemos que pedir perdón porque nosotros también herimos. Entonces ya yo empecé ese proceso y con la Virgen y mi Santo Rosario, misa diaria, confesión. Y ahí ha empezado mi caminar con el Señor, que ha sido un caminar muy lindo, muy hermoso. No ha sido fácil. Tengo batallas, pruebas, pero el Señor cada día me sostiene con su gracia. La Santísima Virgen María. Después de eso yo le dije, Señor, bueno, ya yo me consagré, ahora te voy a pedir un favor grande, que me permitas confirmarme, porque yo quiero vivir a plenitud mi fe católica, porque la Iglesia Católica es muy linda, y yo me estaba pidiendo estos regalos que es recibir la Eucaristía y todas esas cosas. Así fue. Yo le dije, Señor, me quiero confirmar. Y le dije, empecé a buscar por todas las iglesias confirmaciones, y todas me decían, no, en el momento no hay, que espere que el año que viene. Pero cuando Dios tiene algo para nosotros, Él abre los caminos. Y así fue. Cogí y le escribí al padrecito de acá donde yo trabajo, padre, yo me quiero confirmar. Entonces él me dijo, vamos a ver, porque los cupos están llenos. Ya la semana el padre me responde, autorizado. Sí, me autorizaron el cupo para usted para que se confirme. El día de mi confirmación fue algo tan lindo, tan hermoso, que sentí el Espíritu Santo en mi vida. Y bueno, me consagré, me confirmé. Después de eso, bueno, como te digo, entonces yo no entendía el por qué mi hija quería tanto a la Virgen. Yo no entendía eso. Entonces, después de pasar el tiempo por medio de un amigo de la emisora que me hizo ver que el 24 de mayo que nació mi hija Valerie es el mismo día de María Auxiliadora. Te di cuenta de que la Virgencita la protegió desde el vientre, porque yo sufrí mucho con la niña. Incluso yo decía, yo no la quería tener. Y cómo es que, y la Virgen siempre guardó a mi hija, siempre la guardó desde el vientre, siempre la ha guardado, la ha protegido y siempre está con ellos. Yo decía, Dios mío, ahora entiendo por qué mi hija ama tanto a la Virgen María Auxiliadora, porque es su vocación. Bueno, después de eso, de todo esto que ha pasado, el Señor a través de muchos hermanos en la fe, me ha dicho que he metido un ministerio muy bonito. Yo no entendía cuál era mi ministerio. Y en el pasar del tiempo, me llega una amiga de la iglesia. Hey, me invitó a un encuentro que tenía ella con unos jóvenes. Yo fui de invitada. Ella era la coordinadora en ese tiempo de los jóvenes. Bueno, yo gentilmente fui a presentarme a los jóvenes, a hablar de la consagración, a contarle todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y bueno, vamos a ver que mi amiga, por cuestiones laborales, no continuó con los jóvenes.
Y me dijo, quédate con ellos. Y así fue. Yo dije, pero si los jóvenes, como así, o sea, no es mi carisma. Pero bueno, el Señor dice la palabra de Dios que el Señor nos prepara para la misión que nos coloca. Y así fue. En el pasar del tiempo, pues yo me quedé con los jóvenes. Y yo notaba, decía, pero estos jóvenes, ¿por qué se acercan a mí? ¿Por qué a mí siempre se acercan jóvenes a pedirme palabras, a pedirme consejos? Yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Qué es lo que...? Entonces un día yo estaba en mi casa y abro la Santa Biblia y el Señor me regala una palabra y dice, anima igualmente a los jóvenes, dale ejemplo sobre todo de pureza. Y dije, Dios mío, esta palabra es para mí y esta es la misión que tú me has encomendado con estos jóvenes. Y ya gracias a Dios, por gracia de Dios, porque es por gracia y misericordia de Dios, ya llevo con los jóvenes 3 años estar con estos jóvenes. No ha sido fácil, a veces me desanimo, a veces trato como pues, porque no es fácil, es una misión muy, muy dura, que desgasta, pero es muy bonita a la vez, que tú veas jóvenes que te digan, mamá, madre, mamá, me está pasando esto, mamá, no nos dejes, ora mucho por nosotros, y eso a mí me llena y me fortalece mucho. De hecho, en el momento que ya el Señor hizo la obra en mí, en esos años, 8 años atrás, yo lo primero que le dije al Señor, y me arrodillé y le hice una promesa en el Santísimo, Señor, de ahora en adelante te consagro mi cuerpo para ti, y voy a vivir la castidad, y voy a vivir la pureza hasta el día que yo me case, hasta el día que tú me regales un San José, con el que yo pueda formar un hogar con mis hijos, yo me pueda casar. Hasta ese día, Padre amado, voy a guardar mi castidad. Y para la gloria de Dios, el Señor me ha dado esa gracia. Vivo mi castidad, vivo mi castidad. Se me presentan hombres en el camino, pero el Señor me da la gracia y me da el discernimiento. Yo digo, este no es porque este hombre me va a llevar el pecado. Y Dios no me va a poner en el camino un hombre que me lleva a pecar, sino que me lleva a la gracia. Y yo sigo esperando, ya han sido 8 años de espera, pero no me desespero. Mis amigas a veces pues me dicen, no, que no me creen, o sea, me dicen pues que es mentira que cómo va a ser posible que una persona va a durar tanto tiempo sola. Yo le dije, sí, es una gracia que nos da Dios, y Dios me ha dado la gracia de la castidad. Y a través de esta gracia he ayudado a muchos jóvenes, a parejas de novios, en el tema de la castidad. Hay jóvenes que hoy en día no conocen qué es la castidad, cómo se vive la castidad. Y hoy en día lo he ido formando acerca de la castidad, llevar un noviazgo en pureza, llevar un noviazgo en santidad, un noviazgo como Dios le quiera, prepararse para el matrimonio, que su proyecto de vida sea el matrimonio, formar un hogar como a Dios le agrada, que cuiden su cuerpo, que vivan la castidad. Y bueno, siempre pues el enemigo trata de engañarme y bendito sea Dios y presentarme hombres que yo digo, uy, ese es el indicado, ese es, pero Dios me da la gracia y yo le digo siempre, mamá, madre, mamita María, muéstrame, si ese no es, apártamelo del camino, madre, muéstrame. Y por gracia de Dios y por intercesión de Nuestra Señora, porque ella se intercede por nosotros, sus hijos, y de un momento a otro esas personas se alejan de mí, se van, no me llaman más. Yo digo, wow, Dios mío, ese no era, gracias mamá, gracias mamá. Y así he visto la gloria de Dios en mi vida y he visto cómo la Santísima Virgen María nunca me ha dejado sola. Siempre ha estado ahí en mis luchas, siempre está ahí consolándome, siempre está ahí de la mano de su hijo, siempre está ahí ayudándome, sobre todo en la lucha de la pureza, porque es que eso no es fácil, porque el enemigo nos quiere quitar esa gracia, no quiere que vivamos en la impureza, que deshonremos a nuestro Señor con nuestro cuerpo, que nos entreguemos a la lujuria, que nos entreguemos a la vanidad, pero con la ayuda de nuestra Madre, a través de la consagración. Yo he visto cómo mi vida cambió de ser esa joven que le gustaba el alcohol, que se refugiaba en el alcohol, en las malas amistades. Hoy en día soy una mujer renovada para la gloria de Dios. Hoy en día yo me refugio en la oración,
en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía. Y para mí la Eucaristía tiene un significado grande, porque yo desde que llegué a mi iglesia nuevamente, cuando volví a la casa del Padre, como esa hija pródiga, hoy lo puedo decir, vivo mi vida en plenitud, me lleno con la Eucaristía. Mi vida no es una vida totalmente vacía, porque la Iglesia Católica es encontrado lo que yo siempre había buscado, a Jesús, Eucaristía. Y Jesús está presente en ese pedacito de pan, en esa hostia consagrada. Un día, después de cuando empezó mi proceso en la iglesia, yo tenía dudas. Y yo le decía, Señor, confírmame si tú verdaderamente estás en la Eucaristía. Confírmame si tú estás aquí cuando yo te recibo en la comunión. Y fui a misa en mi pueblo. Me puse en la fila a recibir al Señor. Y cuando yo voy, que yo recibo al Señor en mi boca, la boca me empezó a temblar, los labios me empezaron a temblar, yo no me sostenía. Yo dije, bendito sea Dios, Señor. Hoy tú me has confirmado que tú estás presente en la Eucaristía, en ese pan, en esa hostia consagrada. Y no es un símbolo, es la realidad. Nosotros hay católicos que ignoran, porque no estudian su fe y se dejan confundir y no saben el tesoro que tenemos en la Iglesia Católica, que tenemos los sacramentos, tenemos a la Virgen, tenemos a Jesús en la Eucaristía y muchas veces lo dejamos solo y Él nos espera con los brazos abiertos. Bendito sea Dios. Y el Señor ha hecho tantas cosas en mi vida que, mejor dicho, han sido tantas cosas que yo digo, yo no te cambio por nada, Señor, porque tú para mí eres mi todo. Tú para mí eres mi todo. Cuando me caigo, tú me levantas. Tú pones esos ángeles en mi camino, esos amigos. Después de tener amistades que me arrastraban al pecado, tengo amistades que me llevan a ti. Y tú y el Señor, así como puso esos ángeles en mi camino en ese tiempo, me ha puesto a mí como instrumento para otras personas, para que conozcan del amor de Dios, para que reciban una palabra. Mira, yo les hablo mi testimonio, yo les digo, mira, Dios te ama. Mira, ves a la iglesia, ven a la Santa Misa, ahí está Jesús presente. Sino que muchas veces desconocemos nuestra fe católica, muchas veces no conocemos nuestra iglesia, y en la iglesia es la verdad. Ahí está Jesús, ahí está nuestro Señor. Claro, yo no rechazo a mis hermanitos de otras iglesias, yo a ellos los acojo, pero yo sé que mi fe está cimentada en mi iglesia católica, porque todo lo que yo buscaba lo encontré ahí. Ahí está Jesús cambió mi vida, la transformó, cambió la mente el baile, cambió mi vida por completo, me sacó de lugares, me trajo a mejores lugares. Y hoy en día me regaló la dignidad de una hija de Dios, porque el mundo, el pecado, nos quita la dignidad. Y Dios viene a darnos otra vez la dignidad de una hija de Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es lo que yo testifico hoy, lo grande y maravilloso que es Dios. Para aquellas mujeres que no conocen al Señor, las animo para que lo busquen, las animo para que tengan un encuentro con el Señor, vayan a diferentes comunidades, retiros, para que tengan un verdadero encuentro con el Señor, porque el amor verdadero es Jesús, ese no falla, y Él nos da todo lo que nosotros nos hace feliz, porque Él nos quiere felices, Él nos quiere que vivamos una vida en plenitud. Que los invito a que recibamos este regalo del cielo, que es la consagración a Jesús por María. Es un regalo que la consagración a mí, me regaló la gracia, la pureza y de la castidad. Y que la verdad es que si no hubiese sido por ese encuentro con el Señor, yo a veces digo, Señor, ¿dónde estuviera hoy? Hoy viernes, por lo menos acá. Hoy estuviera, mejor dicho, alistándome, cambiándome para ir a rumbear. Y yo hoy en día estoy acá, en la iglesia. Estoy feliz con el Señor. Es muy lindo, o sea, la verdad es que es muy lindo estar en ese caminar, muy bello. No es color de rosa, porque a veces, bueno, nos predica un evangelio color de rosa, pero no. Vamos a tener dificultades, pero con Cristo somos más que vencedores. Porque yo me comparo con mi tiempo pasado, cuando yo no conocía de Dios. Yo tenía dificultades y mejor dicho, y me refugiaba en el alcohol y como le digo, las cosas peor. Y ahora yo tengo dificultades, ¿vengo a dónde? Al Santísimo Sacramento. Y le hablo como un amigo, ve Jesús, me está pasando esto. Ay Jesús, mira cómo me vas a ayudar. Jesús, yo me abandoné en tus manos. Ay, tú sabrás. Madre, intercede, pongo ante tu hijo. Mamita, ayúdame. San José, ayúdenme. Le pido ayuda a ellos. Y wow, de un momento a otro las cosas
se van abriendo caminos y el Señor me fortalece, el Señor me da fortaleza y yo cuando salgo de la visita del Santísimo salgo con nuevas fuerzas y todo eso lo hace el Señor, todo lo hace Él. Amén. Pues muchísimas gracias por compartir esta parte de su vida, hermana. Muchas gracias por este testimonio. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga a todos. Mira ahora en tu pantalla y escoge uno de estos 2 testimonios. Estoy seguro que bendecirán tu vida. Y por favor, suscríbete y dale like.